Otro de los empresarios que ha financiado a una diversidad, a una gama de políticos de todas las líneas de izquierda, de centro y de derecha a lo largo de la historia electoral en el país ha sido Ernesto Azbún Gazawi. Pero, ¿qué tenemos de toda esta historia de Ernesto Azbún? Tenemos un Lloyd Aéreo Boliviano con una quiebra fraudulenta, con una, diría yo, con una falsa quiebra promovida por el gobierno de Juan Evo Morales Ayma. De todos los resabios y el desastre que fue la capitalización, porque estuvo plagada de corrupción, obviamente hay varios actores. El primero, podríamos decir, es el capitalizador, los capitalizadores. Y el segundo actor es aquel que debió haber puesto las cosas en su lugar. Se peca por acción y también se peca por omisión. El 15 de septiembre de 1925 nace el Lloyd Aéreo Boliviano, una empresa pionera en la aviación comercial sudamericana. Los primeros aviones fueron los Junkers tipo F-13 monoplanos. Con el transcurso del tiempo, el LAB procuró estar siempre al ritmo de la tecnología moderna. Desde su fundación, el LAB ha cumplido un importante rol social de vinculación y vertebración del país. Este rol fue ampliado hacia todo el continente americano, vinculando a Bolivia con el mundo. A inicios de la década de los 70, el LAB introdujo los primeros aviones Boeing 727-200 a Sudamérica, los que constituyeron la flota principal para viajes de largo aliento, fundamentalmente a Miami, su principal mercado. En 1991 incorpora a su flota un Airbus A310 de cabina ensanchada para concurrir en un mercado cada vez más competitivo. En 1995 el segundo A310. El Lloyd Aéreo Boliviano nació privado y fue posteriormente nacionalizado. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada para 1994 promueve una campaña anunciando una situación económica crítica del Lloyd Aéreo Boliviano por un Estado mal administrador y por la corrupción promovida por ellos mismos, como lo denunciáramos en varias oportunidades en el programa Aló Marianela. Los políticos a su turno nos engañan, nos mienten, nos estafan. Y quiero referirme al señor Sánchez de Lozada y al señor Sánchez Berzaín, que hubiera deseado que estén a mi lado o en mi frente. El señor Sánchez Berzaín, por el poder que le dio el otro Sánchez, se apoderó del Lloyd Aéreo Boliviano. El directorio del Lloyd Aéreo Boliviano, antes de la capitalización, estaba mayoritariamente controlado por Carlos Sánchez Berzaín. En cuanto me refería al señor Sánchez Berzaín, que él controló todo el Lloyd a través del directorio estatal. De 7 controlaba él 4 directores, incluido el piloto del presidente Sánchez de Lozada. Es por eso que se han cometido una serie de estos daños al Estado, porque motores que el arreglo costaba $200.000 los hacían facturar en $400.000, etcétera, etcétera, etcétera. Los sobreprecios fueron la forma de saquear el Lloyd Aéreo Boliviano antes y después de la capitalización. ¿Qué es lo que ha sucedido en el pasado? Se han torcido las leyes, se ha manipulado y se ha dado paso a que esto suceda, a que el Lloyd Aéreo Boliviano hoy se encuentre en esta situación. Señor Martínez, ¿ustedes qué hicieron en aquel momento en cuanto tenían conocimiento de que se estaban torciendo las leyes para favorecer a una empresa tan desprestigiada como la BASF? Estaba todo cocinado, estaba ya todo planificado para que sea la BASF la que se haga cargo del Lloyd. Nosotros tenemos información y tenemos documentación de cómo el señor Rodolfo Cañedo, que es hijo de Wagner Cañedo, firmaba como gerente del Lloyd en Miami 2 semanas antes de la capitalización. Es decir, este señor, antes de que se abran los sobres, antes de que se realice el mismo proceso y se entregue la administración a la BASF, ya era dueño porque firmaba documentos como gerente de Miami del Lloyd. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Evo Morales? A un hombre que había administrado más de $200 millones del Lloyd Aéreo Boliviano, resulta que le dieron una fianza de $5.000. Y esto le permitió, además de sus medidas restrictivas como el arraigo, resulta que de todas maneras Ernesto Azbún Gazawi se fue del país. Le pagó un bufete profesional de Ernesto Daza, le firmó una iguala de alrededor de $5 millones,
para que se haga cargo de todos los bienes del Lloyd Aéreo Boliviano. Pero ellos pusieron los ojos en algo muy especial, en algo muy particular. ¿Y qué era? Que oportunamente esa documentación, esos registros le entregamos a uno de los dirigentes sindicales del Lloyd Aéreo Boliviano. Resulta que el Lloyd tiene 35 aeropuertos y pistas en todo el país. Lloyd Aéreo Boliviano, esta empresa que ha sido eternamente saqueada, porque durante todas las gestiones, no vamos a decir que simplemente es un privilegio de enriquecimiento de unos cuantos en este gobierno, en el actual gobierno de Evo Morales. En el pasado también se traficó con drogas en las alas, hubieron muchos pilotos que se involucraron en contrabando, la famosa falluca, habían asistentes de vuelos que se llevaban desde las frazadas hasta la comida y una empresa obviamente con ese nivel de saqueo jamás puede funcionar. Pero nosotros como ciudadanos de bien nos hemos esforzado por mostrarle a la opinión pública qué es lo que estaba pasando. Y estos temas no hay que pasarlos por alto, porque están afectando el bien común y nos están afectando a todos. Y ese no me importismo que tiene la gente tiene que declinarlo de una buena vez por todas, porque estamos en riesgo de perder el país. Entonces es bueno recordar qué pasó con el Lloyd Aéreo Boliviano, quiénes fueron los autores del saqueo, gente que se quedó con los repuestos, gente que se quedó con las acciones cita, gente que hizo un saqueo pero desmesurado. Para 1994, con una serie de excusas, se promovió el proceso de capitalización. Entre las excusas se cuentan un Estado mal administrador, un proceso profundo de corrupción y la quiebra de la empresa. Utilizaron como principal excusa la corrupción, promovida por ellos mismos, tal cual denunciara el programa Aló Marianela en varias oportunidades. Este mismo gobierno, en octubre de 1995, adjudica de manera irregular el 49% de las acciones a la brasileña BASF, con una ley especial aprobada velozmente donde se aceptaba un solo proponente, que pagó el doble del valor en libros, que también fue manipulado de manera mañosa. La empresa brasileña BASF, que no entregó dinero en efectivo, solo hizo ofertas de inversión de la manera que sigue: $5 millones en efectivo, una entrega proporcionada a sí mismo, pues ellos tenían la administración; un Boeing 737 en propiedad, el denominado Paititi; 2 aviones en alquiler y asistencia técnica por un monto de $2 millones. En contraparte, la empresa brasileña BASF recibió 11 aviones, un depósito a plazo fijo de $11 millones por el seguro del avión accidentado y las acciones en cita, vendida posteriormente por los Cañedo en $29 millones, además de un importante stock de repuestos, oficinas en varios puntos de Sudamérica y en Miami. El directorio y ejecutivos que transfirieron el Lloyd Aéreo Boliviano a manos privadas estaba conformada por personas muy cercanas a los círculos familiares, sociales y laborales de Carlos Sánchez Berzaín, Napoleón Araujo, presidente del directorio, Rogelio Sánchez de Lozada, director, José Luis Montaño, director, Carlos Urioste, director, y el general José Molina, director. Entre los ejecutivos se tiene a Luis Guereca, gerente general, a José Rodríguez, gerente comercial, a Benjamín Barrera, gerente de finanzas, y a Fernando Cañedo, asesor legal. Que es una empresa que en este momento, y a través de los datos que tenemos en el internet y que se los vamos a ir presentando en cuanto transcurra el programa, es que hemos advertido que esta empresa está quebrada, está con graves, terribles líos con la justicia brasilera, y ya se han interrumpido los vuelos internacionales, se han interrumpido la emisión de boletos y se ha interrumpido la operación prácticamente de la empresa BASF. ¿Qué influencia puede tener aquello dentro de lo que significa el Lloyd Aéreo Boliviano? Son cuestionamientos que todos, absolutamente todos tenemos. A las 10 empresas interesadas en adquirir el Lloyd Aéreo Boliviano se les proporcionó información distorsionada, y solamente a la BASF se
se le entregaron los verdaderos estados financieros. Sánchez Berzaín, que él controló todo el LOI a través del directorio estatal. De 7 controlaba él 4 directores, incluido el piloto del presidente Sánchez de Lozada. Es por eso que se han cometido una serie de daños, estos daños al Estado. Los primeros directores de las acciones de parte de Bolivia confirieron poderes absolutos a los Cañedo. Estos directores estaban estrechamente vinculados a Carlos Sánchez Berzaín. El primer directorio, después de capitalizado el Lloyd Aéreo Boliviano, estaba conformado de la manera que sigue: titular Osvaldo Bayá, suplente Fernando Peña, titular Juan Carlos Orsini, José Minor Gainsbourg, suplente, Óscar Maldonado, titular, y Javier Camacho, suplente. Todos ellos vinculados a los círculos más cercanos de Carlos Sánchez Berzaín y a su bufete profesional. Osvaldo Bayá Clavijo, cuyo suplente era don Fernando Peña, el doctor Fernando Peña, ambos vinculados a Carlos Sánchez Berzaín. Fernando Peña, íntimo amigo de Carlos Sánchez Berzaín. Se tiene a Juan Carlos Orsini, que es prácticamente socio en Emcogas, en aquella empresa, que también está conformada de manera ilegal. Sobre ella pesan muchos cargos de la Contraloría. Está don José Minor Gainsbourg, que sería el cajero en el Ministerio de Gobierno. Óscar Cayo Maldonado Arteaga es parte del bufete de Carlos Sánchez Berzaín, lo mismo que Javier Chacho Camacho. Son estas personas las que han firmado este poder, han conferido un poder total y absoluto a los Cañedo para que ellos puedan saquear de la manera que han saqueado el Lloyd Aéreo Boliviano. A partir de esto, ¿qué es lo que se ha hecho? Ustedes han tenido la oportunidad de presenciar las investigaciones que está llevando adelante el fiscal García. Sí, primero que nada, Marianela, la responsabilidad está también, como dice la ley del ejercicio profesional, en función de los conocimientos que la persona tenga de lo que está haciendo. Y aquí hay abogados, empezando de don Osvaldo Bayá Clavijo, que supuestamente es uno de los abogados más famosos de esta ciudad. Entonces él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Le estaba otorgando un poder prácticamente de manejo total, absoluto y discrecional de la empresa. El Lloyd Aéreo Boliviano tenía 225.042 acciones en CITA, Sociedad Internacional de Telecomunicación Aeronáutica. Estas acciones estaban avaluadas el año 99 a $100 por acción, más de 20 millones de dólares. Estas acciones fueron ilegalmente entregadas a la empresa BAS, la misma que vendió a escondidas del Estado boliviano acciones que no le pertenecían. Recibe la documentación sobre el problema de las acciones CITA y resulta que la superintendencia falla a favor, es decir, contra el Lloyd Aéreo Boliviano, y le cobra una multa de 20.000 bolivianos. Y no se va al fondo del tema, si las acciones CITA eran realmente capitalizadas o no. Ellos en la argumentación dicen que no fueron capitalizadas, por lo tanto son del Estado. Este proceso, el Lloyd Aéreo Boliviano paga los 20.000 y hace un recurso, y el recurso actualmente está en la Superintendencia General, en el CIRESE. Y resulta que hasta el día de hoy no tenemos un resultado a esa apelación que ha hecho el Lloyd Aéreo Boliviano. Esto es urgente porque tenemos que saber de principio si las acciones CITA fueron o no fueron capitalizadas. Si no fueron capitalizadas, entonces el Ministerio Público tiene la obligación inmediata en representación de los bolivianos de hacer una acción de venta de algo ilegal. Este es un delito en los códigos penales sumamente duro, es estelionato. Por lo tanto, si es que las acciones no fueron transferidas, y acá tengo la documentación de donde se rechaza en la firma de la capitalización, se rechaza los activos y los pasivos ocultos. En base a eso, pero los pasivos ocultos se los hacen pagar día a día. Los pasivos ocultos aparece una cuenta y van a cargar al gobierno. No, pero lo chistoso de esto es en que
se hace cargo de pasivos ocultos hasta $2 millones. Pero todo lo que es indemnizaciones, todo lo que es deudas en el Exim Bank, etcétera, etcétera, son asumidas por el Tesoro General de la Nación antes de la capitalización. O sea, se entrega al Lloyd Aeroboliviano cero deuda y con una posibilidad que hasta 2 millones se presente a alguna persona que tenga proveedor, cualquier cosa. Todo lo demás estaba totalmente limpio. Así se capitaliza el Lloyd Aeroboliviano. Y además Napoleón también tiene que ser consciente en eso, y eso no puede él negar. Después de la privatización, a pesar que no se le permitía por ley ser ni asesor ni nada, él siguió trabajando como asesor como 3 meses con el grupo Cañedo. La empresa brasilera BASF encubría sus delitos a través de defensores que, pagados o no, asumían defensa férrea. Entre ellos estaban medios de comunicación, analistas, especialistas, políticos y empresarios. Pero hablemos un poquito también lo que es actualmente las capitalizaciones en toda América Latina. Mal que mal, el Lloyd sigue volando. Veamos Venezuela, Viasa, no existe. Aeropostal, todas estatales, no existe. Vamos al Perú, Aeroperú, no existe. Vamos a la Argentina, Aerolíneas Argentinas, en una total quiebra. Don Constantino, les ruego quedarse en línea. Es consuelo de tontos hablar de consolarnos con las privatizaciones, los fracasos y las corruptas privatizaciones que han habido en muchos países de Sudamérica. Sin lugar a dudas, usted conoce la corrupción que ha habido en medio de lo que ha significado la privatización de Aerolíneas Argentinas, pero no podemos consolarnos con esos temas. Estamos hablando de absoluta corrupción en torno a la línea aérea bandera. Usted ha establecido frontal defensa en torno a la BASF. ¿Cuáles son los argumentos, don Constantino Klarich? Esos son los argumentos. Nuestra presión y la de otros sectores obligó a las autoridades a abrir causa contra los Cañedo. Como los Sánchez en el gobierno estaban vinculados a los delitos, prefirieron buscar a alguien que acuse y alguien que defienda a los Cañedo, pero que sea afín y tenga la capacidad de enterrar el caso Lloyd Aeroboliviano, como lo que en efecto sucedió, y el tiempo dio la razón a este programa. Los capitalizadores de la empresa BASF vendan su paquete accionario y nos dejen, como se dice vulgarmente, en curva, nos dejen, nos aparezcan con otro propietario, tal vez con un palo blanco, y nosotros no podamos hacer absolutamente nada en relación a este tema. Por esto decía que la responsabilidad de todo este tema está en las espaldas del fiscal Jaime García, que tiene que acelerar el tema. No puede ser posible que don Jorge Soruco, síndico de la línea aérea bandera, haya declarado hace exactamente 10 días y todavía no se haya procedido a la firma del documento del síndico de la empresa. Un documento sin lugar a dudas importante, esclarecedor sobre una diversidad de temas. ¿Qué es lo que tenemos que aguardar de parte del fiscal? Es el embargo y el arraigo. Esto es tremendamente importante para que no se proceda. El embargo, me refiero a las acciones, para que no se proceda a la venta de las acciones y una vez más los bolivianos seamos objeto de burla de quienes nos han tratado de pordioseros, a decir del director Juan Lucio Granchant. Si ustedes recuerdan el programa de ayer, por supuesto van a recordar las palabras de este personaje nefasto de la historia de la mafia brasileña, parte del gobierno de Fernando Collor de Mello, que fue el gobierno que más ha saqueado aquel país. Hablamos, ¿quiénes son los responsables del primer directorio? Ese primer directorio conferido inmediatamente después de la capitalización, entregó este poder. Este poder fue conferido al presidente Ulises Cañedo Acevedo, hijo del propietario de la BASF, Wagner Cañedo. Un poder absoluto, un poder que raya en el absurdo, un poder que le da toda la potestad de vender, de enajenar, de regalar, de hacer, creo que han copiado el diccionario entero para poder darle facultades, pero no contaron
que las acciones Cita no estaban en los inventarios del Lloyd Aeroboliviano y las acciones Cita le pertenecen al Estado. Por esto, el Ministerio Público tiene que actuar de manera inmediata antes de que se transfieran las acciones del Lloyd Aeroboliviano a otro socio. Pero ¿qué queda hoy del Lloyd Aeroboliviano? 35 aeropuertos y pistas de propiedad del Lloyd Aeroboliviano. Como es el aeropuerto del Alto, la sucesión Loza es del Lloyd Aeroboliviano, el Trompillo es del Lloyd Aeroboliviano, la pista de San Javier y una cantidad de aeropuertos que por supuesto siguen siendo de propiedad de esta línea aérea bandera boliviana, que dicho sea de paso es una línea benemérita porque ha asistido a las contiendas del Chaco. Entonces la trayectoria del Lloyd Aeroboliviano tristemente ha sido sacrificada. Y todo lo que está aconteciendo hoy con la empresa BOA, que es de reciente creación del gobierno de Juan Evo Morales, obviamente ya ocurrió en la empresa estatal aérea que tenía más de 100 años. En todo caso, vean ustedes, recuerden este material, es muy importante refrescar la memoria y por cierto, decir que el Lloyd Aeroboliviano, pese a que han rematado sus bienes, sus oficinas en Miami, en Argentina, en Bolivia, en todos los departamentos de Bolivia, resulta que todavía tiene 35 aeropuertos. Pero ¿por qué lo dejó ir Evo Morales a Ernesto Asbun? Porque están encerrados estos intereses. ¿Por qué no se tocó este tema? Precisamente porque o se está reservando el propio gobierno o definitivamente le están cuidando el tesoro de la abuela que se encontró Ernesto Asbun al llegar a las oficinas del Lloyd Aeroboliviano. Vía presión, Raúl Garafulic Gutiérrez consiguió que le transfirieran acciones la BASF, con la condición de que los libraría de todos los procesos, juicios y pedidos de extradición. Dichas acciones no podían ser registradas a nombre de Garafulic por ser presidente de la AFP Futuro. Resultaría socio y apoderado de las acciones de los bolivianos, por lo que de acuerdo a sus propias declaraciones, acudió a un palo blanco, donde entra en acción Ernesto Asbun Gazaui, prolongando la triste, célebre historia del saqueo del Lloyd Aeroboliviano. Los negocios de Garafulic y Asbun y los grupos de poder en Bolivia datan de tiempo atrás. Quien vendió Bolivisión a Asbun fue el propio Garafulic a nombre de Mauricio Méndez. La gestión Asbun sin contrato de administración tuvo las mismas características que la de la administración de BASF. Desvío de recursos, uso indebido de los aportes de los trabajadores, estados financieros manipulados con empresas auditoras vinculadas, mayor endeudamiento, canibalización de las naves, desvío de recursos por venta de pasajes en el exterior, amén de alquilar aviones de su propiedad a la empresa, devolución del Airbus, con la mirada cómplice de parlamentarios, la superintendencia, la dirección de aeronáutica civil y los gobiernos que antes de velar por el patrimonio nacional de los bolivianos negociaban su parte en este saqueo. Como en el caso de Radio Fides de Eduardo Pérez Iribarne y PAT de Amalia Pando, las facturas eran descomunales por el apoyo brindado al Lloyd Aeroboliviano. Fides facturaba 94.000 bolivianos por mes y PAT 150.000 bolivianos por mes, amén de vacaciones pagadas. La huelga de los pilotos fue acusada por Asbun de respaldar los intereses de LAN Chile y su pretensión de ingresar a cielos abiertos nacionales. La superintendencia y el CIRE se favorecen a los Cañet con las acciones sí, pese a que las mismas no se capitalizaron. Paz cometió además el delito de estelionato al venderlas. El LAB fue transferido con 11 millones de dólares cuando la brasilera BASF debía aportar el gran capital en efectivo de 5 millones y bienes que no cumplieron, solo saquearon la empresa. El LAB fue transferido con 11 millones de dólares en depósitos a plazo fijo cuando la brasilera BASF debía aportar más bien el capital en efectivo de 5 millones y bienes que jamás cumplieron, solo se dedicaron a saquear la empresa. El expresidente del Lloyd Aeroboliviano, Napoleón Araujo, me comentó extra micrófono que Gonzalo Sánchez de Lozada lo invitó a una parrillada para festejar la capitalización del Lloyd Aeroboliviano, lugar en que le preguntó: Napo, ¿y los brasileros te pagaron los 5 millones? Napoleón Araujo respondió: no sé, Goni, solo tenían que ir al banco y retirar el dinero porque les entregamos el LAB con 11 millones de
dólares en depósitos a plazo fijo, a lo que Sánchez de Lozada montó en cólera y encargó a Carlos Sánchez Berzaín la recuperación de los 11 millones de dólares. ¿Qué destino tomaron los 11 millones de dólares del Lloydero boliviano? Concluía usted. A estas denuncias fuimos víctimas de una serie de represalias en bancos, con algunos periodistas pagados en Canal 7, hasta con folcloristas. Yo quiero decirles, esta mujer, esta negra bandida, la Marianela Montenegro, quiero dedicarle esta cancioncita a la Marianela Montenegro, que dice así, hermanos. Pues era morena y fregada, andaba loco por ella, me daba en su cara. La tarea no fue fácil, enfrentarse a un poder establecido que al no poder reclutarnos o comprar nuestra voz, buscó empapelarnos con juicios, como lo decían literalmente, como la demanda interpuesta por el primo hermano de Carlos Sánchez Berzaín, una demanda por difamación por las denuncias, decía, contra el saqueo del Lloydero boliviano antes y después de la capitalización. ¿Qué es lo que menciona la demanda? La demanda dice lo siguiente: el día martes 28 de mayo pasado, aproximadamente a las 7 horas, la señora Marianela Montenegro Pessoa, en el programa televisivo que conduce denominado Aló Marianela, el que se emite en Canal 2 de esta ciudad, ha difundido sindicaciones contra mi persona que me atribuyen la comisión de delitos. Indicó que el primer directorio del LAB estuvo conformado por gente cercanísima a Carlos Sánchez Berzaín, entre ellos sus empleados y allegados nombrados a los señores Óscar Maldonado, Javier Camacho, Juan Carlos Orsini, Fernando Peña, quienes según la señora habían firmado un poder amplio y absoluto para que los Cañedo de la BAD hicieran y deshicieran de la. Afirmó también que cuando ya se produjeron los escándalos, Sánchez Berzaín puso al frente de la investigación penal a una persona que trabaja para él, como es el fiscal García, de manera que se conduzcan las investigaciones de manera sesgada para que no se den a conocer los temas de fondo, cosa que él no se lo toca. Señala que se constituye expresamente en parte civil y califica el monto a ser resarcido como daño en la suma de $250,000 americanos, para lo cual la fiscalía, en un trabajo absolutamente veloz y como si tuvieran una orden del propio ministerio, comienzan a operar junto al juez Winer Barriga, que prácticamente y casi de oficio lleva adelante toda la investigación. Es de oficio, ¿no? Ante esa demanda y como si la instrucción llegara desde el propio gobierno, los fiscales y los jueces, entre ellos el juez Winer Barriga, se moviliza y por supuesto da por bien hecha esta demanda. Lo convocan a la acusada Marianela Montenegro a una audiencia de conciliación, a lo que Marianela Montenegro responde que no está dispuesta a conciliar los bienes del patrimonio nacional, porque esos bienes no se concilian. Más bien sugiere una apertura total y pública de investigación del caso que ya se había cerrado Lloyd Aéreo Boliviano, y para ello pide que tome parte el Tribunal Constitucional, el Parlamento Nacional y todas las instancias legales que correspondan para volver a investigar los delitos de Lloyd Aéreo Boliviano. La huelga de los pilotos fue acusada por Asbun de respaldar los intereses de LAN Chile y su pretensión de ingresar a cielos abiertos nacionales. El gobierno del Brasil, encargado de la intervención de la BASP, donde indica claramente que el señor Asbun no es dueño de las acciones de la empresa. En este caso, el Lloyd Aéreo Boliviano es del Estado, y también hemos constatado de que en el registro de acciones de la empresa no figuran las acciones de Ernesto Asbun. Ha engañado al pueblo boliviano, ha engañado a los trabajadores. Los directores nunca se pronunciaron sobre la violenta caída del patrimonio para alertar al país. Por supuesto, les vamos a dar la más cordial bienvenida a esta empresa que es nuestra, es de todos los bolivianos y que tristemente ha sido saqueada. Un aplauso, les recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Y a Walter Vega, que se aproxime de acá, al comandante Walter Vega. Aquí tenemos a Ernesto Asbun de la Oreja. Walter Vega, comandante. ¿Qué nos trae por acá? Aquí traemos una carroza donde representa a todos los bolivianos. El LAB es de todos los bolivianos y recuperar es nuestro deber. Simplemente decir que es una iniciativa bellísima.
es Canal 20 y nuestro queridísimo Walter Vega, y aquí están los pilotos. ¿Qué dice don Ernesto Asbun? ¿Cómo se hace plata sin poner plata? Muy fácil, engañando a todo el pueblo boliviano, como siempre lo he hecho. Y yo creo que de la cárcel también voy a salir. El Aves de los bolivianos, recuperarlo es un deber. Vamos a pedir música de fondo para que circule el Lloyd aéreo boliviano y ese hermosísimo avión. Es así que a Ernesto Asbun le permitieron escapar del país sin responder sobre los daños del Lloyd aéreo boliviano. ¿Qué fue lo que pasó? Su hombre de confianza, miembro del directorio del Lloyd aéreo boliviano, Walker San Miguel, fue ministro de Defensa del gobierno de Evo Morales, hombre de confianza también de ese gobierno. Las conclusiones se las dejo a ustedes. En medio de esa situación, el presidente del Lloyd aéreo boliviano, Daniel Dering, ofreció un contrato de $5.000 en un año al programa. Por supuesto, este tema no fue aceptado.